Bien. Hola chiquillos, de nuevo, ¿cómo están? Bien, ¿y Hola. usted, profe? Bien, bien, gracias. Bien, bien. Aquí estamos de nuevo. Ahí cambié un poquito la ubicación porque tengo que ceder el escritorio porque ahora le toca a mi señora hacer clase, así que nos compartimos el escritorio. Bien. Chiquillos, habíamos quedado en la clase anterior, habíamos estado revisando, o habíamos empezado a revisar las características del desarrollo del absolutismo del antiguo régimen. Vimos un video explicativo donde vamos, bueno, de hecho voy a reiterar varios aspectos que aparecían en el video. Por lo tanto, en general, como les decía anteriormente, la clave o uno de los elementos más importantes, más significativos dentro de la idea del antiguo régimen y del absolutismo, tenía que ver con esta idea de que el rey tenía poder absoluto en la sociedad y en toda la estructura, no solamente política, sino también social, económica, política, a partir del siglo XVI en adelante. ¿Ya? De esa forma, entonces, es que nos vamos a encontrar frente a una situación nueva, como resultado del proceso de fortalecimiento de las monarquías que nosotros revisamos ya en una unidad pasada, en la unidad 2, no, no, en la unidad 1, de hecho, en la unidad 1, sí, 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 en la unidad 1. Entonces, eh, estos estados, que ahora el Estado es poderoso, encabezado por el rey, se fortalece gracias a la alianza con la burguesía y por lo tanto deja al rey como el principal elemento dentro de esta sociedad. ¿Ya? Eh, Eso es lo importante que debemos tener siempre presente para esta época, ¿ya? Porque todo va a ir girando en torno a esta idea del absolutismo y de, obviamente, el poder real sobre la otra estructura de la sociedad, especialmente en algunos territorios como el caso, por ejemplo, de Francia, donde va a ser la monarquía absolutista el principal sistema político que va a existir ahí, al menos hasta fines del siglo XVIII, que se va a ver modificado con la Revolución Francesa, y eso va a ser uno de los últimos elementos que vamos a revisar, de los contenidos que vamos a revisar durante este año. ¿Ya? Eh, Vamos a compartir entonces. Y aquí donde habíamos quedado. Habíamos quedado acá, en el antiguo régimen. Vamos a revisar a continuación las características del antiguo régimen partiendo por su concepto. Como bien vimos en el video, cuando hablamos del antiguo régimen hablamos del conjunto de rasgos políticos, jurídicos o legales, sociales y económicos que caracterizaron a Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Ya? De todos modos, podemos encontrar nosotros elementos del absolutismo, elementos, no el absolutismo como tal, podemos encontrarlo en periodos previos, incluso en el siglo XV, XVI, podemos encontrar algunos elementos del absolutismo, pero se va a dar fuertemente entre el siglo XVII, 1600 y tanto, ese es el siglo XVII, y el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XVIII. ¿Cuándo se emplea por primera vez o cuando aparece este concepto de antiguo régimen? Aparece visto desde un sentido despectivo, ¿ya? Como utilizado por los revolucionarios franceses durante el proceso de la revolución, donde hablan de lo que había antes en un sentido negativo, así como el antiguo régimen.
¿ya? Ese antiguo régimen que tenía, o el antiguo régimen o el antiguo sistema que teníamos antes, qué malo, que era malo, era horrible, no podíamos participar, no podíamos hacer nada. De esa forma hablaban ellos de lo que ocurría y la situación previa a la Revolución Francesa. Posteriormente, se utilizó para designar esta realidad política e institucional para otros estados. Ojo, el antiguo régimen o las características, por ejemplo, el absolutismo, hay algunas que se mantienen hasta el siglo XX. ¿Ya? En Rusia, por ejemplo, recién se elimina en el antiguo régimen el absolutismo de los zares a principios del siglo XX, en 1905. ¿Ya? O incluso después con la Revolución Rusa. Entonces, todavía vamos a encontrar elementos absolutistas. Les mencionaba que vamos a encontrar elementos absolutistas todavía en la actualidad en algunos estados, sobre todo algunos estados fundamentalistas, pero que ya en la actualidad se le habla con otro nombre y se utiliza el término dictadura o totalitarismo incluso todavía, y ya no se utiliza mucho el tema, el término absolutismo. ¿Ya? Pero algunos de esos elementos todavía están presentes. O sea, cuando nosotros observamos algunos estados de Medio Oriente, por ejemplo, donde se obliga a las mujeres a usar este vestimenta, estas burkas que les tapan todo el cuerpo, su rostro y todo, estamos hablando de estados absolutistas también. ¿Ya? Las características, vamos a definir 4 características esenciales del antiguo régimen, y estas son una demografía antigua, una economía agraria, una estructura social estamental y una de forma de gobierno absolutista, y ahí vamos a hablar, por ejemplo, el tema del derecho divino, entre otros que se mencionaron en el video. ¿Ya? Pero vamos a partir y vamos a desarrollar en esta clase las características del antiguo régimen, sobre todo en términos de la demografía antigua. Cuando hablamos de una demografía antigua, se caracteriza por un escaso crecimiento vegetativo. Aquí voy a marcar este término, que es un término nuevo, que es el término de crecimiento vegetativo. ¿Quién cree tener una idea de qué es el crecimiento vegetativo? Lo- el, no sé, El crecimiento crecimiento de de la vegetación. zanahoria, manzana, De los, cosas nuevas, ¿no? de los vegetales. Ah, vegetales. ¿No? Ya, más que de los vegetales, el crecimiento vegetativo tiene que ver con una Pueblo. cuestión, tiene que ver con una cuestión natural. Eso, de ahí viene el término vegetativo, ¿ya? Como un crecimiento natural de la población. ¿Ya? Cuando hablamos de demografía, estamos hablando de características de la población. ¿Ya? Es decir, cuando hablamos del crecimiento vegetativo es algo bien simple, y lo voy a anotar por acá. Cuando hablamos del crecimiento vegetativo, algo bien simple, consiste en la resta entre los nacimientos. A ver, ¿por qué está en amarillo esto? ¿Por qué está en amarillo esto? Vamos a escribir con rojo. El crecimiento vegetativo consiste en la resta entre los nacimientos menos las muertes. Eso da como resultado el crecimiento de la población. Bien simple. Entonces, si yo quiero saber cuánto ha crecido la población en un lugar determinado, yo lo que tengo que hacer es hacer algo tan simple como a los que nacen, la cantidad de los que nacen 1000 personas, el resto de los que mueren 500 personas, por lo tanto creció la población en 500 personas. Eso es el crecimiento vegetativo. ¿Ya? Pero acá estamos hablando que dice que es un crecimiento vegetativo escaso. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien habían muchos nacimientos, también había muchas muertes.
habían altas tasas de natalidad, nacía mucha gente, nacían muchos niños, pero había mucha mortalidad. Así como nacían muchos niños, también morían muchos niños, especialmente la mortalidad infantil. ¿Ya? Entonces, y además que la gente no vivía mucho tiempo, tampoco. Por lo tanto, el crecimiento vegetativo era un crecimiento escaso. ¿Ya? Escaso, porque, es decir, nacía 1 millón de personas, súper bacán, pero se morían 900.000 personas, chuta, morían harto. Entonces, eso hacía que creciera poco la población, eso es, ¿ya? Ojo, cuando nosotros hablamos también de crecimiento vegetativo, cuando hablamos también de crecimiento vegetativo, estamos hablando en términos de exclusivamente de la diferencia o la resta entre nacimientos y muertes. ¿Ya? No estamos hablando de incluir otros aspectos. ¿Ya? Hoy día, cuando nosotros hablamos del crecimiento de la población no crece solamente por la diferencia de los que nacen con los que mueren. Hoy día la población también tiene otro factor, como el caso, por ejemplo, de las migraciones, que también influyen en el crecimiento de la población. Hoy día nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, países que tienen un crecimiento vegetativo escaso, hoy día, como el caso, por ejemplo, de Alemania. Alemania hoy día tiene un crecimiento vegetativo escaso. ¿Ya? ¿Por qué? No porque nacen muchas personas y mueren muchas personas, sino porque nacen pocas personas y mueren también pocas personas. ¿Ya? De hecho, hay países en Europa principalmente, si no me equivoco, uno de ellos también es Alemania, donde hay más muertos que nacimientos. Es decir, podríamos decir que tiene un crecimiento vegetativo negativo, pero igual la población crece. ¿Por qué? Porque en ese caso, influyen este término que les acabo de mencionar, que es el término de las migraciones. Pero eso es algo actual. En esta época del antiguo régimen, uno de los elementos determinantes va a ser las altas tasas de natalidad y también altas tasas de mortalidad, especialmente de la mortalidad infantil. ¿Se entiende? ¿Quedó claro el término del crecimiento vegetativo? ¿Ya? Cuando hablamos de crecimiento vegetativo es crecimiento natural de la población, y eso es la diferencia o la resta entre los que nacen y los que mueren. Fin. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Gracias, Fernando. Como hay un crecimiento vegetativo bajo, hay una fragilidad en el equilibrio entre la población y sus recursos. ¿Ah? Hay una fragilidad entre la población y sus recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que la población, la gente, está muy expuesta a las malas cosechas, a las sequías y a todos estos aspectos que van a influir finalmente en el crecimiento de la población. ¿Ya? Los escasos rendimientos agrícolas, donde nos vamos a encontrar que van a haber, por ejemplo, un desgaste en el suelo o un desgaste de las semillas que va a provocar que no sea suficiente la producción o las cosechas para poder alimentar a la población. Esto genera lo que se llaman las crisis de subsistencia, es decir, la comida no alcanza para sobrevivir, para subsistir, ¿ya? Obviamente esto va a desembocar en hambrunas, ¿ya? En verdad, las hambrunas son verdaderas pestes de hambre, ¿no? Verdaderas pandemias de hambre, donde no hay que comer, fundamentalmente, y obviamente predisponen al desarrollo de enfermedades epidémicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente está mal alimentada, ¿ya? Está mal alimentada. Mi mamá siempre me decía, y usaba el término de que enfermo que come no muere. ¿Ah?
Y también generalmente se asoció la idea de que las personas con sobrepeso, las personas gorditas, estaban mejor alimentadas y estaban mejor preparadas para enfermedades que personas mal alimentadas. ¿Ya? Esta idea viene desde esta época medieval. O sea, en la medida en que uno podía estar bien alimentado, podía sobrevivir en caso de tener una enfermedad que a lo mejor no era una enfermedad grave, pero si una enfermedad, un resfrío, te tomaba mal parado, con las defensas bajas y mal alimentado, iba a tener, por lo tanto, probablemente mayor predisposición para incluso llegar a morir producto de esta enfermedad. ¿Ya? Esto lleva a una idea de una mortalidad catastrófica, es decir, hay demasiada gente que muere en la sociedad del antiguo régimen. ¿Ya? Eh, por lo tanto, y no solamente que mueren, que hay alta mortalidad infantil, sino que también la gente vive poco, vive poco. Por eso también en la época medieval surge una idea de aprovechar el momento, el día a día, porque tú no sabías cuándo te podías enfermar. A esto sumémosle malas condiciones higiénicas, no lavaban los productos, no había agua potable, si te hacías una herida sería probablemente se te iba a infectar y te iba a terminar cortando el brazo, finalmente ibas a morir por una infección, no existían antibióticos, medicamentos, por lo tanto, era una vida súper difícil, súper difícil. Y más sumado a la idea de que estabas expuesto a todas esas enfermedades, estabas expuesto a No es como ahora. enfermedades de contagio, y más encima tenías mala alimentación. ¿Cómo? No es como ahora. No, hoy día, imagínate, Ahora imagínate. te hacen herida por checurita y era. No, imagínate, ahora el otro día estaba revisando estos elementos para armar esta unidad, estaba, y lo conversábamos acá en la casa, y decía, mira, si acá hubo un cambio que parece súper obvio, pero generó una reducción, bajó la cantidad de muertos de manera impresionante, que era que el médico se lavara las manos antes de atender a los pacientes. Que el médico se lavara las manos antes de atender a los pacientes. Eso redujo la cantidad de muertos por infecciones o por otro tipo de situaciones mucho. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no existía la cultura. Bueno, tampoco, muchas veces tampoco existían los medios para tener agua limpia, ojo también. Entonces, y eso hoy día para nosotros es una cuestión súper impensada. Hoy día, por ejemplo, yo vivo al lado de una toma. En la toma le trae el agua a la municipalidad casi todos los días y es agua de consumo que puede ser consumida por las personas. O sea, hoy día hasta la persona más pobre o a lo mejor que no tiene los medios puede tener agua limpia para asearse, para lavarse. A lo mejor no tiene agua como de una llave y bañarse y lavarse las manos con agua corriendo y todo lo demás, pero puede disponer de agua. Algo tan fundamental, imagínate. Y no estoy pensando en otras cosas, en el tema de ir al baño, en un montón de otros factores. ¿Qué hacer con las fecas? ¿Qué hacer con la orina? ¿Dónde se hace eso? En los baños, las moscas. La, Imagínate, todo eso va a llevar a una situación grave, entonces, en torno a las características de la población. Eh, esta característica de la población de la demografía antigua va a sufrir algunos cambios en el siglo XVIII. En algunas zonas, no en todos lados, algunas zonas, especialmente de Inglaterra y Francia, van a aumentar los excedentes alimentarios. Es decir, se va a producir más alimento, más comida, más producto agrícola, y esto obviamente va a mejorar la nutrición de las personas y va a ayudar a disminuir las hambrunas y las epidemias. Primero, ¿ya? O sea, se va a empezar a morir menos gente producto de hambre o producto de enfermedades, pues solo por el hecho de que ahora van a estar un poquito mejor alimentadas. Imagínate.
un poquito mejor alimentada. No estoy diciendo que los tipos están, oh, sí, ahora tenemos problemas de obesidad. No, están un poquito mejor alimentados. ¿Ya? Otro factor que influyó en estos cambios fue, aunque de forma menos determinante, porque tiene que ver con la cuestión de menor cantidad de personas, fue el progreso de la medicina. Como les decía, eh, el hecho de que el médico que te va a atender en el siglo XVIII se lavara las manos antes de atenderte, ya generó una diferencia importante en el cuidado que iban a tener posteriormente los pacientes. ¿Ya? Y obviamente no tenemos instrumentos sanitizados, no tenemos... Habían un montón de prácticas súper cuestionables en la medicina medieval. Por ejemplo, por ejemplo, había una costumbre de que la gente cuando se sentía enferma, se sentía un poco mal, así, hoy me siento, cuando la abuelita o la mamá de uno dice, oye, como que me quiero resfriar, cuando tienen como esos malestares de resfrío y de otras enfermedades, lo que hacía la gente en la Edad Media, lo que hacía se sacaba sangre, y lo hacía de manera bastante frecuente, ¿eh? Se decía, no, ¿sabes qué? Me voy a sacar un poquito de sangre porque no me siento muy bien. Y se ponían unas tripas animales, se las ponían, se hacían un hoyito en la vena y se dejaban salir sangre, y de esa forma tenían la idea de que al sacarse sangre también se sacaban, entre comillas, la sangre mala que estaba contaminada y que tenía alguna enfermedad. Pero Capaz eso que varios también... se murieron por ¿Cómo? eso. Capaz que varios se murieron porque se desangraron. Sí, de hecho, por ejemplo, si había gente que si tenía alguna herida, algún corte en un brazo, por ejemplo, en una pierna, iban al médico, y algunos médicos lo que hacían era hacerle una especie de mezcla y como unas masas, unas cosas medio extrañas, la hacían con caca de animal o de vaca o de algún animal. Entonces le hacen unas mezclas con vegetales y con hierbas, pero con caca también, y se la ponían en la herida. Entonces, todas las bacterias que tenían en la caca estaban en la herida. Si uno lo piensa en la actualidad, uno dice, bueno, eh, porque me imagino que ustedes han visto algo del tema de la sangre y esas cosas, ¿no? Del sistema linfático y de los leucocitos y todo lo demás. Eh, claro, si lo pensamos de una forma, tú generas de esa forma una alerta en ese lugar y van a llegar los leucocitos, los glóbulos blancos, a limpiar esa parte y a sanarla. En algunos casos funcionaba, en otros obviamente le genera una infección horrible. ¿Ya? Por lo tanto, los avances de la medicina fueron bastante lentos y tuvieron un impacto no tan rápidos. ¿Ya? Sí, un elemento, sí, todos estos elementos, este desarrollo del crecimiento de la población que se comenzó a dar por la mejor alimentación en algunas zonas de Inglaterra y otras zonas de Francia, sí provocó un crecimiento demográfico, a un crecimiento de la población, donde, ojo, este crecimiento no es porque nace más gente, sino que este crecimiento es porque empieza a morir menos gente. Ojo con eso. ¿Ya? Este crecimiento contribuyó a un aumento de la demanda de alimentos y manufacturas y de productos hechos. ¿Ah? Eso hablamos de manufacturas. Así como un aumento de la disponibilidad de mano de obra. Hay más trabajadores. ¿Ya? Sobre todo esta gente que eh, sobrevivió la mala alimentación y sobrevivió a la infancia de mala alimentación y hoy día tiene una buena alimentación, se convierte después en trabajadores. Por lo tanto, ahora hay mano de obra
que puede ser ocupada en el campo y posteriormente, cuando se inicia lo que nosotros vamos a conocer como la revolución industrial hacia mediados del siglo XVIII, se va a convertir en mano de obra también para las fábricas. Todo esto, pero esto estamos hablando en algunas zonas, porque en la mayor parte de las zonas de Europa todavía hay hambre, todavía hay enfermedad epidémica, todavía hay malas condiciones de medicina, todavía hay malas condiciones de alimentación, hay pocos recursos de alimentos, entre otros. ¿Ya? Pero esto es un ejemplo donde sí hubo algún crecimiento demográfico en algunas zonas. ¿Ya? Eh, claro, uno generalmente cuando y yo mismo, como profe de historia, yo eh, o los alumnos a uno le pregunto, dice, profe, pero ¿qué estamos viendo el siglo XVII, XVIII? ¿De qué me sirve esto a mí? ¿Ah? Y es comprensible, uno lo ve súper lejano, como, gente que tiene hambre, mira, ¿dónde? Si yo voy a la feria y compro un par de lechuga, una zanahoria, o me compro un huevo y me hago un huevo con ensalada, o sea, no me voy a morir de hambre. ¿Y cuánto gasté? 500 pesos y no me muero de hambre. Claro, pero esa es la realidad que tenemos nosotros de aquí en Chile, porque finalmente hoy día, siglo XXI, todavía hay gente que se muere de hambre En África, en África, por ejemplo. Y Colombia. ya, en África, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? De hecho, el otro día conversábamos también, estaba preparando esta unidad y me puse a pensar. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de África ocurre algo bien interesante, que obviamente es una situación tristísima, pero que ocurre. Y es el hecho de que en África nacen una cantidad de niños impresionante, impresionante. O sea, una mujer en África tiene un montón de hijos, pero así impresionante, y uno tras otro. Entonces, Allá eh, hay un récord. ¿cómo? Una loca que tuvo 25 hijos, parece. Sí, 21. sí. Pero lo interesante es que lo interesante, no, se está ocupado, déjelo ahí. Lo interesante dentro de todo esto es que las mujeres tienen muchos hijos. ¿Por qué? Porque al quedar embarazadas, al tener bebés, producen leche y con esa leche alimentan no solamente a los bebés, sino que también alimentan a sus hijos de 7 8 años. ¿Ya? Entonces, es fuerte, es complejo, pero ocurre eso. Entonces, las madres transmiten, por ejemplo, una de las principales epidemias que hay en África es el SIDA. Y el SIDA no se lo transmiten las madres al momento de nacer a los El niños, ébola. sino que el SIDA se lo transmiten las madres a los niños a través de la lactancia, de la leche materna. Entonces, no solamente le transmiten el SIDA a los bebés, sino que también se lo transmiten el SIDA a los niños más grandes, que como no tienen con qué alimentarlos, se embarazan para poder producir leche, para poder alimentar con esa leche no solamente a los bebés, sino también a los niños mayores. Y el Entonces, ébola también, ¿o no? es que todas las enfermedades, porque lo que acabamos de mencionar anteriormente, tú cuando te malalimentas, ok, tú cuando te malalimentas, dejas un espacio para que entren enfermedades, ¿ya? Y tú te puedas enfermar porque tienes las defensas bajas. Entonces, esto al final es un círculo, porque esta mamá va a llegar a un punto donde va a dejar ya no va a poder tener más hijos, y resulta que sus hijos se van a morir igual de hambre. Entonces, porque no tienen los medios. En cambio, nosotros hoy día vivimos en una sociedad en esta parte del mundo, donde nosotros votamos una cantidad, bueno, primero tenemos obviamente
en el mundo occidental tenemos otra gran epidemia que es la obesidad, ¿ya? Donde comemos en exceso y mal, porque una cosa es comer harto, pero otra cosa es comer mal. Entonces nos alimentamos en exceso y nos alimentamos mal, pero entonces al final hoy día nos encontramos en una situación donde eh, vivimos en una sociedad donde finalmente nosotros también botamos una cantidad de comida impresionante. ¿Ya? Es cuestión de ver cómo quedan las calles después que hay una feria libre, por ejemplo. ¿Ya? Y se bota una cantidad de comida, de hojas, de todo, en los supermercados, en los locales de comida rápida, los restaurantes. Imagínense la cantidad de comida que se bota. Y resulta que tenemos lugares donde no tienen ni siquiera para votar porque no tienen nada. Entonces, vivimos en un mundo sumamente desigual en la distribución, y que a pesar de haber pasado por este tipo de situaciones que acabamos de ver, de las características de la demografía antigua, aún así eh, tenemos condiciones de desigualdad, y aún así hoy día hay gente que vive en hambruna, hay gente que muere de hambre y hay gente que queda expuesta a enfermedades epidémicas por el solo hecho de no tener una buena alimentación. ¿Ya? Eh, Ayer mismo veía unas imágenes de un tipo que era como deportista y que por el COVID quedó así mal, así, muy como perdió mucha masa muscular y todo, no quedó flaco, pero sí quedó como se envejeció. Entonces, eh, al final, claro, pero el tipo se mejoró y se mejoró bien. Y eso también lo debe a que debe haber tenido una buena alimentación, tenía una buena contextura física y todo lo demás. Entonces, hoy día el factor alimentación es muy importante, muy importante. Claro, cuando uno le dice, no, es que aliméntate sanamente, el tema de los sellos, del consumo de azúcar en los niños, el consumo de grasa, de la comida chatarra. Eh, claro, el tema de hoy día uno no ve los problemas hoy día, la diabetes. eh, Hoy día son problemas, yo veo todos los fines de semana, veo el programa Kilos Mortales, que lo dan en el De los Mega, gordos. de los gordos, ¿sí? Las personas con obesidad, con sobrepeso. Y, y resulta que es una realidad, o sea, eh, y no es gente que es como el gordito sano, alegre, no, sino que es gente que realmente tiene problemas y es una enfermedad, Los finalmente. gordos que pesan como de 250 para arriba. Sí, pues, entonces, imagínate, claro, yo ayer mismo hablábamos aquí en la mesa, hablábamos con mi hija del tema de la alimentación y todo. Y entonces, resulta que al final no es solamente un tema de la alimentación en sí, sino que es mal alimentarse, po. No es comer harto, no es que, yo lo decía, mira, si acá en la casa, claro, obviamente ahora que estamos aquí en tema de cuarentena y todo lo demás, claro, de repente uno harto delivery y cosas así, pero en general nosotros tratamos de tener ritmo de alimentación, momentos bien marcados, desayuno, almuerzo, una once, una colación entre medio, eh, pero tratamos de alimentarnos bien, ¿ya? Que obviamente de repente uno se da unos gustitos y cosas así, pero tratamos de alimentarnos bien, pero harto vegetal, harta ensalada, pero, pero hoy día es un problema de mala alimentación. Entonces, igual, sobre todo cuando veo estos temas de que hace unos 3, 4 siglos atrás no había comida y había gente que moría de hambre, y un tema que hoy día se repite, y para más remate, hay gente que se muere y se enferma porque come mucha comida. Es como, pero ¿cómo? Si no hemos aprendido nada. O sea,
Es súper loco, súper loco, súper loco. eh, es súper loco a veces tener como saber estas cosas, conocer estas cosas, porque al final como que uno, como les decía, uno, generalmente los alumnos me preguntan, ¿para qué, profe, para qué sirve esto? O sea, sí, se supone que es para que nosotros como sociedad no cometamos los mismos errores. Sin embargo, terminamos cayendo necesariamente en los mismos errores. ¿No? Terminamos cayendo en los mismos errores. Un Entonces, minuto, profe. ah, Un sí, minuto. sí, gracias, Nicolás. Seguimos cayendo en los mismos errores. Tenemos igual poblaciones que mueren de hambre. Al final tenemos una mala, hoy día tenemos no tenemos baja producción de alimentos, sino que tenemos una mala distribución de los alimentos. Gente que se mal alimenta, tenemos alimentos tratados tecnológicamente, las semillas y otros productos los transgénicos tratados artificialmente, el tema de los insecticidas, por ejemplo, el tema del azúcar, el tema de la cantidad de sal en los alimentos, es altísimo. Entonces, eh, es triste finalmente que a pesar de pasar todos estos siglos y todo lo demás, igual estemos en estas condiciones. Pero en fin, en síntesis, la principal característica de la demografía antigua es que hay un escaso crecimiento vegetativo, ¿ya? Hay mucha mortalidad, mucha natalidad, sin embargo también hay mucha mortalidad, nace harta gente, hartas personas, pero también mueren muchas personas, especialmente la mortalidad infantil, ¿ya? Eh, la gente está muy expuesta a las malas condiciones de alimentación, y por lo tanto queda muy expuesta a las hambrunas y al desarrollo de enfermedades, especialmente enfermedades epidémicas, así como un resfrío puede matar a la gente porque tiene malas defensas por su mala alimentación, y esto lleva a una mortalidad de tipo catastrófico, y que a pesar de que en el siglo XVIII comienzan a haber mejoras, especialmente en unas zonas puntuales como Inglaterra y Francia, a pesar de eso esto se mantiene y recién va a comenzar a cambiar y va a haber un crecimiento de la población, un crecimiento demográfico con el desarrollo de la revolución industrial, ya a mediados del siglo XVIII. Eso. Chiquillos, dudas, consultas. Bien. Sí, profe. Espero, ¿no? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profe. Chiquillos, que estén bien, un gusto verlos, escucharlos, que estén bien, nos vemos la próxima semana y van a estar recibiendo la retroalimentación de sus evaluaciones. Chao, que estén bien, nos vemos.